En el vasto relato del Antiguo Testamento, donde reyes, profetas y líderes emergen como columnas de una historia divina, existe un nombre que resplandece con la fuerza del sol que se detuvo en medio del cielo: Josué, el guerrero, el servidor fiel de Moisés, el conquistador de Canaán, el hombre al que Dios le dijo: sé fuerte y valiente. Pero tras las páginas gloriosas de sus victorias y su liderazgo, se esconde un misterio intrigante, una pregunta que pocos se hacen pero que encierra un significado profundo. ¿Por qué Josué, el gran líder de Israel, nunca tuvo hijos? ¿Qué nos revela la Biblia sobre su vida más íntima, más humana, más silenciosa? Hoy, no solo reviviremos su historia, sino que nos sumergiremos en lo oculto, lo no dicho, y descubriremos una verdad que puede cambiar nuestra forma de ver el legado y la descendencia. Nacido en Egipto, en medio de la esclavitud, Josué, de la tribu de Efraín, fue llamado originalmente Oseas, que significa salvación. Más tarde, Moisés le cambiaría el nombre a Yehoshua, Yahvé es salvación. Desde joven, fue testigo de la opresión, de las cadenas, del clamor del pueblo por libertad. Josué no fue un líder improvisado. Fue moldeado en el horno de la esclavitud, educado bajo la sombra de Moisés y entrenado en la disciplina del desierto. Estuvo presente en la batalla contra Amalek, en Éxodo 17, cuando Moisés alzaba sus manos y Dios daba la victoria. Fue uno de los pocos que subieron con Moisés al monte de Dios, aunque solo Moisés entró en la nube sagrada. Este joven no fue un espectador, fue un testigo. Uno de los pocos que vieron con sus ojos la gloria del Dios viviente. Cuando Moisés envió a 12 espías a Canaán, Josué y Caleb fueron los únicos que regresaron con fe, no con temor. Donde otros veían gigantes, Josué veía promesas. Donde otros se sentían como langostas, Josué se veía como heredero de la tierra. Esta fidelidad fue clave. Aquel acto de fe definió su destino. Por esa valentía, Dios le prometió: tú entrarás en la tierra y la poseerás. Pero no solo eso. Dios empezó a prepararlo para algo más grande: liderar a todo un pueblo. Josué se convirtió en el comandante supremo del pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. ¿Y qué inicio de liderazgo tuvo? Cruza el Jordán en seco. Conquista Jericó sin levantar una espada, sino con trompetas y obediencia. Pero no todo fue triunfo. En Ai sufrieron derrota por el pecado de Acán. Josué tuvo que aprender que no basta con fuerza militar, sino con santidad. Conquistó reinos, derrotó reyes, dividió tierras. Josué cumplió la misión. Fue el ejecutor de la promesa. Su espada fue el juicio de Dios sobre los pueblos impíos y su voz la guía de Israel. A diferencia de David o Salomón, Josué no tuvo un trono. No fue rey, pero fue un líder que gobernó con justicia. Estableció ciudades refugio, repartió tierras con sabiduría, y llevó al pueblo a renovar el pacto con Dios. Su discurso final en Siquem es uno de los más poderosos de toda la Biblia: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero, ¿cuál casa? ¿Tuvo esposa? ¿Hijos? ¿Descendencia? Es aquí donde el misterio comienza a surgir. La Biblia nos narra los nombres de los hijos de muchos líderes. Moisés tuvo a Gersón y Eliezer. A Aarón, a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. David, Salomón, Elí. Todos dejaron linaje. Pero de Josué no se menciona ni esposa ni hijos. No hay genealogía. No hay sucesor biológico. ¿Por qué? Aquí surgen tres posibles explicaciones. 1. La misión no absorbió. Al igual que algunos profetas, es posible que Josué consagrara su vida exclusivamente al servicio de Dios. Su liderazgo fue tan demandante, tan abrumador, que tal vez no hubo espacio para formar una familia. 2. Una vida de sacrificio personal. Puede que Josué haya conocido el dolor de la esterilidad o la pérdida. O simplemente haya aceptado su papel como un servidor sin herencia personal, como un levita entre líderes, aunque no lo fuera por tribu. 3. Su legado era espiritual, no genético. Josué no dejó hijos, dejó naciones. Su herencia fue el cumplimiento de la promesa de Abraham. Su descendencia fue espiritual, no sanguínea. Fue el padre de la obediencia, el arquitecto de la posesión de la tierra prometida. Josué, el líder invencible, el conquistador de Canaán, el servidor fiel de Moisés, vivió 110 años. Y entonces, como un guerrero que ha cumplido su propósito, descansó. Fue sepultado en Timnat Seraj, una ciudad en la región montañosa de Efraín, la tierra que él mismo había conquistado. No hay registro de lamentos grandiosos, ni de templos en su honor. Solo la mención sencilla y poderosa: murió, y fue enterrado. Pero lo más asombroso,
no fue cómo murió, sino lo que su vida dejó encendido. Porque dice el relato bíblico que mientras vivieron los ancianos que le conocieron, Israel siguió fiel a Dios. Eso es liderazgo eterno. Cuando un hombre ya no está, y aún así, su memoria mantiene al pueblo en el camino correcto. Su legado no fue solo militar, fue moral, espiritual, profundo. El eco de su obediencia no se desvaneció con su último aliento. No se apagó con su tumba. Su influencia siguió viva, en las decisiones, en la fe, en la conciencia colectiva de toda una nación. Josué desapareció en paz. Sin ruido. Sin hijos que llevaran su nombre. Pero con un legado que retumbó por generaciones. Y quizás, eso es lo que Dios quería mostrarnos, que la verdadera grandeza no hace ruido al irse, pero su silencio aún transforma el mundo. ¿Y si el silencio de la Biblia sobre los hijos de Josué no es un olvido, sino un mensaje? ¿Y si la ausencia de descendencia es una declaración divina, más poderosa que cualquier genealogía? Tal vez, solo tal vez, Dios quiso mostrarnos algo diferente. Que la verdadera grandeza no se mide por la sangre que corre por tus venas, sino por el fuego que dejas encendido en otros. Que no necesitas hijos biológicos para marcar una generación. Porque algunos no dejan apellidos, dejan llamas. Josué no tuvo hijos, pero nos dejó una lección inmortal. No todos los que transforman la historia lo hacen con ADN. Algunos lo hacen con obediencia. Obediencia silenciosa. Firme. Valiente. Incuestionable. Él no fue padre de una casa, fue padre de una generación obediente. Su herencia no tiene forma de niño, pero sí de promesa cumplida, de tierra conquistada, de fe que no se rinde. Tal vez ese es el mensaje final. Que tu propósito es más grande que tu apellido. Que vivir para Dios ya es dejar una descendencia eterna. Josué fue más que un guerrero, más que un estratega, más que el sucesor de Moisés. Josué fue un símbolo viviente, de fidelidad sin condiciones, de visión sin miedo, de obediencia radical en medio de un pueblo difícil. Fue el hombre que no pidió gloria, que no buscó herederos, que no construyó monumentos para sí mismo. Lo único que edificó fue obediencia colectiva y territorio conquistado para Dios. Y tal vez, en su silencio, en esa aparente ausencia de familia, hay un eco más profundo que resuena hasta hoy. Que tu herencia no se mide por tu apellido, sino por tu propósito. Josué nos recuerda que hay vidas que no necesitan ser contadas en árboles genealógicos, porque están escritas en las páginas de la eternidad. Que puedes vivir sin hijos, pero no sin legado. Que puedes morir sin descendencia, pero no sin propósito. Porque al final, lo que trasciende no es lo que dejas en el mundo, sino lo que dejas en el alma de los que siguen caminando. Y eso, querido oyente, es lo que hizo Josué. ¿Y tú? ¿Qué estás dejando encendido en esta vida? Si esta historia tocó tu corazón, si el legado de Josué te hizo pensar en lo que realmente estás dejando en este mundo, entonces, no te vayas sin ser parte de esta comunidad. Suscríbete para seguir explorando juntos estas historias que no solo informan, sino que transforman. Dale like si este mensaje te inspiró. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué legado quieres dejar tú? Recuerda, tu propósito puede encender fuegos que ardan mucho después de que te hayas ido.